como ya lo vieron, hoy mi grupo y yo le vamos a hablar sobre lo que fue el Imperio Babilónico. El Imperio Babilónico fue una civilización que se ubicó en la región central y sur de Mesopotamia, constituyendo una de las más importantes civilizaciones de esa región. Esta civilización se dividió en dos etapas, el Imperio Paleobabilónico y el Imperio Neobabilónico. El primer imperio babilónico se le conoce como Imperio Paleobabilónico, el cual abarcó la primera dinastía de Babilonia conformada por los amorreos, y el monarca más destacado de esta era fue el rey Hammurabi, quien después de varias batallas con los pueblos vecinos logró tener el dominio sobre la zona baja de Mesopotamia. El imperio neobabilónico comenzó en el año 626 a.C. y terminó en el año 539 a.C., donde anteriormente el imperio babilónico estuvo bajo el control de pueblos vecinos. Una de las características del Imperio Babilónico fue las actividades económicas que realizaron. La actividad económica fundamental que desarrollaron los babilonios fue la agricultura, al igual que las comunidades vecinas supieron aprovechar las corrientes de agua que rodeaban a la ciudad para crear un sistema que les permitiera regar los cultivos. Además, los babilonios se valieron de la crianza de ganado y animales de carga para llevar a cabo las labores ganaderas, por lo que criaban bueyes y cerdos. Otra característica fue la religión, que con el gobierno de Hammurabi la ciudad de Babilonia se convirtió en un gran centro politeísta, crean en dioses mayores y menores a quienes construían grandes templos. La astronomía y las matemáticas en el Imperio Babilónico. Es importante recordar que el conocimiento científico en esta civilización estaba a cargo de los sacerdotes, los cuales pusieron su mayor interés en el área de la astronomía, llevándolos a considerar a las estrellas como los dioses. Además de eso, fueron los primeros precursores de cartas astronómicas y realizaciones de estudios a los planetas. Asimismo, la astrología se volvió importante porque consideraban a los astros como los provocadores de las enfermedades y plagas. Por otro lado, en el área de las matemáticas, tuvieron conocimiento de la distancia de la Tierra y el Sol, para así precisar solsticios y equinoccios. Asimismo, dividieron el año en 12 meses y la semana en 7 días, que es el calendario que tenemos actualmente. Cabe resaltar que los babilonios hicieron uso extensivo de tablas precalculadas para asistir en las matemáticas. Este sistema se le acreditó por ser el primer sistema numérico posicional, ya que se obligaba a usar símbolos únicos para presentar cada potencia de una base. Hablaremos un poco acerca de lo que fue el sistema de escritura de esta civilización. Los babilónicos contaban con un plan de estudio basado en memorización de himnos, textos o libros sumerios, por lo cual adoptaron un sistema de escritura cuneiforme sumerio, del cual al día de hoy se tienen pocos registros. Solo se sabe que cerca del año 3200 a.C. apareció una tabla de arcilla para la base de la escritura. Sobre esta se redactaban documentos de carácter oficial y finalmente se ponían al fuego para que este se convirtiera en un material perdurable y duradero. Utilizaban la arcilla, ya que este material en esa época era totalmente abundante y persistente. Este sistema de escritura era abstracto y nadie podía encontrarle ningún tipo de sentido. Este sistema inicialmente fue para fines administrativos y poco después se llegó a usar para la literatura. También ayudó a sentar bases de muchos cálculos matemáticos de las civilizaciones que siguieron posteriormente. El sistema de escritura cuneiforme tampoco es considerado como un alfabeto, ya que no tiene letras, pues eran entre 600 y 1000 caracteres que servían para escribir palabras. Muy buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Juan Diego Quiroga y les voy a hablar un poco acerca de lo que fue el Código Hammurabi a grandes rasgos. Bueno, principalmente este fue creado por el rey Hammurabi, el más famoso de todos los reyes babilonios, y se trataba de una recopilación de leyes que establecían normas de vida y propiedad para todos los súbditos de la población. Bueno, este se caracteriza por tener una de las más famosas frases que están impregnadas en la ley del talión, que decía ojo por ojo y diente por diente, donde se redactaba cómo los dioses le otorgaban el reinado a Hammurabi para que guíe en bienestar a toda la población de Babilonia. Bueno, este código se divide en 3 partes. La primera parte, que hace referencia a los fundamentos de justicia y la introducción de la felicidad en todo el imperio. El segundo se trata de los aspectos relacionados con
los delitos, la familia, la herencia y la esclavitud. Y el tercero es el más importante porque es el relacionado con las prácticas médicas. ¿Por qué? Porque era, por así decirlo, como aquellas formas que los médicos pagaban sus errores, ya sea cortándoles las manos o matándolos. Ahora explicaremos de forma breve lo que fueron los monumentos más importantes de esta civilización. En primer lugar tenemos a los jardines colgantes, que fueron la construcción más grande de todo el imperio babilónico. Fueron construidos por el mandato del rey Nabucodonosor II para su esposa Amitis, los cuales se alimentaban de las aguas del río Éufrates y contenían vegetación traída desde afuera de Babilonia, la cual era organizada en varios tipos de pisos. En segundo lugar tenemos el Etemenanki, que también era conocido como la Torre de Babel y representa un sigurat de la ciudad, que era un lugar religioso de enorme grandeza, el cual estaba dedicado a Marduk. Marduk era el dios nacional babilónico. Ese era el imperio babilónico. Inicialmente, los problemas en el imperio comenzaron poco después de la muerte del rey Hammurabi en la segunda mitad del siglo XVIII a.C., cuando diversos pueblos sometidos por los babilónicos comienzan a rebelarse. Cabe resaltar que la caída final del imperio llegaría en el siglo XVI, cuando los pueblos hititas invaden la ciudad y la destruyen. Posteriormente vendría un periodo de esplendor para todo el imperio babilónico, el cual se vería finalizado por la invasión por parte del imperio persa en el año 539 a.C. En este periodo pasaron 1200 años y comenzaron a verse modificadas todo lo que fue la estructura social, la arquitectura, el arte, la ciencia y la literatura, especialmente la organización social de este imperio. Desde los orígenes del ser humano se ha explicado la realidad y los acontecimientos trascendentales que tienen como lugar la vida, la muerte o la enfermedad. En la historia y en las culturas originales siempre existía la figura del sanador, chamán, brujo, curandero y con muchas otras denominaciones. Se trataba de individuos reconocidos por la comunidad a quienes se les otorgaba el mayor poder posible de sanar. En muchos pueblos primitivos persiste esta figura. Se diferencian de los médicos en que utilizan remedios no científicos y su poder curativo es el orden sobrenatural basado en supersticiones y creencias. El devenir histórico hizo que en un determinado momento algunos de esos hechiceros se convirtieran en médicos, en nuestros antecesores. Los primeros médicos babilonios fueron el Barú, el adivinador que se ocupaba de realizar el diagnóstico, determinar su causa y establecer un pronóstico. Era una difícil tarea, pues debía identificar cuál de los aproximadamente 6.000 posibles demonios era el causante de esta enfermedad. El Ashifu era el que exorcizaba a los demonios. El Asu era el médico práctico que administraba los medicamentos o intervenía operando. Para el diagnóstico de las enfermedades, ellos utilizaban primero el interrogatorio, más bien un examen de conciencia del paciente que incluía diversas preguntas para determinar el origen del mal, tales como ¿has mentido? ¿Has engañado en el peso de la balanza? ¿Has enemistado al padre contra el hijo o al hijo contra el padre? Segundo, la adivinación usando el fuego, epiromancia, el polvo, lecanimancia, los sueños o niromancia, la astrología, el vuelo de las aves, la interpretación de la figura que proyectaba el aceite en el agua o la dirección del humo del incienso. Usaban el examen del hígado o vísceras de animales sacrificados. El hígado era fuente de vida para ellos. Tercero, argurios médicos derivados de la inspección de la expresión del enfermo, de la orina, de la sangre, de las sangrías. La concesión terapéutica se basaba en las creencias de que todos los fenómenos se encontraban subordinados a la voluntad de los dioses y a maleficios producidos por demonios, y se intercedía ante ellos para alcanzar la curación atribuyéndole al medicamento propiedades mágicas. Eran utilizadas hasta 250 variedades de plantas medicinales, entre las más comunes la acacia, la mirra, el opio, el orégano y el tomillo. Entre los árboles está el sauce, el peral, el pino y la higuera, y sustancias de origen animal como la leche, la piel de serpiente y la coraza de la tortuga. Usaban el calor, los masajes, la fumigación, los baños medicinales, la curación de heridas, el drenaje de accesos, flebotomías, extracciones dentales e intervenciones quirúrgicas como tratamientos de fracturas, amputaciones y extracción de cataratas. Dioses y demonios relacionados con la salud.
La diosa Ea era la diosa de la sabiduría y de la medicina, la diosa Gula de los nacimientos. Nin-Azú era un dios particularmente importante, pues era conocido como el señor de la medicina, pero el verdadero sanador fue dios Ningishida, representado como una serpiente de 2 cabezas, la que le robó la planta de la vida eterna a Gilgamesh. En cuanto a los dioses negativos y demonios, el dios Din era el responsable de los dolores de cabeza, y Mantaru el de los trastornos de garganta. Gayu era el demonio del insomnio. El dios de la fiebre y de la peste era Negal, pero el más dañino era el séptimo espíritu, muy nocivo y agresivo, que reinaba en los días divisibles por 7. Por eso los médicos no curaban en esos días. Los médicos dejaron constancia de la existencia de las enfermedades de los ojos, oídos, la piel y venéreas, ictericia y trastornos respiratorios, cardíacos, tumores y artritis. Avanzados en la salud pública, construyeron comarcas para separar a los leprosos. También adelantaron en el campo de la medicina laboral, ya que justificaban las ausencias en el trabajo por la enfermedad. Los medicamentos se administraban a través de supositorios, enemas o bien a través de la uretra. También se usaban píldoras, polvos y jarabes. Las pócimas eran preparadas de noche para ser tomadas en la mañana siguiente en ayuna. También usaban emplastos y ungüentos. Buenas tardes. En la época de Babilonia existían 2 grandes escuelas de medicina. La una era la escuela de los médicos y la otra la escuela de los chamanes. En la escuela de los médicos eran los encargados del estudio de las patologías, de la fisiología, de la psicología y de la medicina preventiva. Uno de los más grandes ejemplos de esta época era la medicina preventiva en contra de la lepra, en donde se aislaban todas las personas que padecían de esta enfermedad. En la escuela chamánica o médicos religiosos se decía que los médicos eran los encargados de los procedimientos, pero que los chamanes eran los que realizaban los rituales curativos, creando una regeneración y una curación total del espíritu y del cuerpo del paciente. La prevención y contagio de enfermedades con la aplicación de medidas de higiene personal que incluía abluciones frecuentes, lavado de las manos, hervir el agua y elaboración con esta de bebidas tanto medicinales como de uso común, así como la utilización de símbolos, señales, descritas en sus tablillas que corresponden a las distintas enfermedades conocidas por ellos y cómo tratarlas con efectividad. Los médicos babilonios eran capaces de operar a sus pacientes con bastante efectividad y eran castigados si los pacientes morían según estaba estipulado en su código de leyes. En Mesopotamia, toda así como lo fue en Babilonia, fueron introducidos con el tiempo los conceptos de diagnóstico de enfermedades, prognosis del estado de salud de los pacientes y estudio de posibles complicaciones basados en las experiencias previas registradas en sus tablillas de cerámica en escritura cuneiforme. Estas tablillas, que llegaron a conformar una especie de compilación o libro sobre el tema, reflejaba con detalles descripciones conteniendo símbolos y señales que corresponden a las distintas enfermedades conocidas por ellos y cómo tratarlas con efectividad. La limpieza de la ciudad era vista por las culturas mesopotámicas como un elemento importante para la prevención de enfermedades. De dónde obtuvieron esos conocimientos aún permanece en el misterio, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos hablando de conglomerados de humanos que conformaron civilizaciones en lo que las teorías al respecto señalan como civilizaciones en el periodo neolítico. Si hablamos de algún símbolo médico, se dice que desde Mesopotamia se ha utilizado la serpiente como símbolo médico. Tiene su origen en la leyenda sumeria del rey Gilgamesh, héroe de muchas leyendas. Hola, tal vez te preguntas quién soy yo. Pues ven y te cuento. Yo soy Edin Mungi, el fiel servidor de Dios Girra, y por supuesto el primer médico de la historia babilónica. He venido desde tiempos memorables en Babilonia para contarte mi historia. En primer lugar, nací en la Baja Mesopotamia, en la antigua ciudad de Babilonia, y ahí mismo realicé mis estudios en las diferentes escuelas de medicina como el templo de Dios Marduk, ya que en Babilonia, como en Mesopotamia, la medicina era un arte sagrado, puesto que cualquier médico que no hiciera bien su trabajo se le aplicaba la ley del talión, que tenía sus principios en la reciprocidad. Por ejemplo, si un médico ha tratado la herida grave de un hombre con un cuchillo metálico y le ha ocasionado la muerte, se le cortarán las manos, pero no siempre se le daba reciprocidad a las equivocaciones. Asimismo, se premiaban los aciertos, como por ejemplo, si un médico ha tratado una herida grave de un hombre noble y lo ha curado,
deberá recibir 10 shekels. Los médicos en Mesopotamia dejaron constancia de la existencia de las enfermedades de ojos y oídos, de la piel y venéreas, ictericia y trastornos respiratorios, cardíacos, tumores y artritis. Teníamos medicamentos que se le administraban a través de supositorios, enemas o bien a través de la uretra. Lo más importante, sin duda, es que esta civilización hizo muchos descubrimientos médicos importantes para el desarrollo de la comunidad en ese entonces. Muchas gracias. Para finalizar, quiero decirles que la mente es como un paracaídas, no sirve de nada si no se abre. Muchas gracias por abrir sus mentes y habernos escuchado.